tal? ¿Cómo están? Les saludo Daniel La Paza y les doy la bienvenida a una nueva edición de Perfiles de la Justicia. En esta edición especial nos hemos trasladado hasta la provincia de Ayabaca para sostener un diálogo con el juez del juzgado mixto con funciones de unipersonal, el doctor Carlos Enrique Lindo Yajamanco. Doctor, bienvenido a Perfiles de la Justicia. Hola Daniel, muy agradecido por tu invitación y en esta fecha estoy ya a contestar tus preguntas. Doctor, ¿cuáles son las principales funciones que desempeña o que usted tiene a cargo en el juzgado mixto de Ayabaca? Por la denominación que tú usas, juzgado mixto, como órgano jurisdiccional nos compete resolver conflictos o incertidumbres jurídicas en distintas áreas o materias, como son la civil, la penal, la laboral, áreas de familia también. Área de familia en sus diferentes expresiones, como por ejemplo familia civil, que son procesos de alimentos que vienen en apelación de sentencia, problemas o conflictos de divorcio, de régimen de visitas, tenencias y otras que son propias de esa especialidad. ¿Con familia penales, adolescentes infractores? Como familia penal vemos los temas de adolescentes que infringen la ley penal. ¿Tiene procesos en la actualidad de adolescentes que hayan infringido la ley penal? Sí, actualmente en el juzgado mixto existen un determinado grupo de procesos de infracción a la ley penal que ya están llegando a su fase final luego de haberse realizado las diligencias de esclarecimiento de los hechos y estarían próximos ya a resolverse. Doctor, en el tema de adolescentes en conflicto con la ley penal, ¿cuál es el mayor motivo? ¿Qué es lo que se presenta como comúnmente en ellos? Bien, desde la fecha en que yo estoy asumiendo este despacho, he podido identificar que existen varios procesos de infracción a la ley penal donde estos infractores adolescentes han infringido normas relacionadas a los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de agresiones contra mujeres o integrantes del grupo familiar. Usted, hablando de integrantes del grupo familiar, usted también ve casos de violencia. Sí, también dentro de las funciones que ejerce el juzgado mixto de esta provincia, vemos en el área de familia lo que es violencia contra la mujer o integrante del grupo familiar. El juzgado se encarga de dictar medidas de protección cuando se producen esos hechos o sucesos violentos contra estos dos grupos. Doctor, ¿cuál es el promedio de medidas de protección que dicta el juzgado a su cargo a favor de víctimas de violencia? El promedio de medidas de protección que se viene dictando hasta la fecha es un equivalente, se podría sostener así, entre 8 a 10 medidas semanales. ¿Y la idiosincrasia en el tema de la violencia acá cómo está? Lo que pasa que en la realidad de esta provincia suelen ver los temas de conflictos familiares como situaciones normales o naturales, porque se podría decir que sus ancestros o sus antepasados también cometían hechos violentos y lo han venido normalizando. Pero son situaciones que poco a poco, aplicando buenas políticas por parte del Poder Judicial, tienen que irse erradicando. Es por ello que incluso en esta semana se vienen desarrollando programas de capacitación, de inducción sobre estos temas de violencia familiar y sobre todo sobre el otorgamiento de medidas de protección para concientizar a la ciudadanía y sobre todo aquellas poblaciones más vulnerables que son las que se encuentran lejos del casco urbano. Doctor, dentro de esas medidas o políticas que el Poder Judicial viene implementando a favor de las víctimas de violencia, está la propuesta que el presidente de la Corte Sullana, el doctor Pedro Lizana, está haciendo para que botón de pánico, el aplicativo de atención a las víctimas de violencia, sea implementado en Ayabaca. ¿Cómo ve esta medida usted? La medida adoptada por la presidencia es una medida, pues, desde mi punto de vista, idónea y necesaria, porque va a permitir que aquellos hechos de violencia que podríamos denominar clandestinos, que es porque justamente la geografía de la provincia impide que las víctimas de violencia puedan acceder de manera pronta ante las autoridades a fin de denunciar quizá ya un hecho reiterativo de violencia. Esto va a permitir que la víctima, utilizando este aplicativo, pueda comunicarse a través de su dispositivo y de esta manera sea más bien la autoridad policial o la autoridad competente quien se traslade y no así la víctima, que muchas veces no tiene los recursos económicos para poder movilizarse. Doctor, el juzgado que tiene usted a cargo, ¿cuál es la incidencia de casos que mayormente tiene?
En el juzgado que tengo a cargo, bien, habría que analizarlo a través de las especialidades, justamente por la labor mixta que hacemos. Si nos vamos al ámbito penal, el mayor índice delictivo que existe es los procesos por delitos de agresiones contra mujeres o integrantes del grupo familiar. En segundo lugar estarían pues, los procesos de omisión a la asistencia familiar, y de ahí otro grupo de delitos varios u otros tipos de conductas ilícitas. En las otras especialidades, a la fecha, pues hay una carga considerable sobre temas laborales, y esto se generó a razón pues, de ciertas políticas que adoptó la municipalidad. Se produjeron, creo, una serie de despidos que los actores consideran que fueron vulnerativos de sus derechos laborales, y se ha generado pues, una carga considerada en esa materia. ¿Los procesos son con la nueva ley procesal de trabajo, ¿verdad? Son con la nueva ley procesal de trabajo, que se tramitan como procesos ordinarios, abreviados, y en otros contenciosos administrativos. Doctor, y en la etapa en lo que responde a la función de unipersonal, ¿usted conoce procesos en etapa de juzgamiento? Sí, efectivamente. ¿Cuál es la carga que tiene acá en Ayabaca usted en el recurso? Bien, a la fecha tenemos una carga manejable. Tratamos en lo posible de impulsar todos esos procesos penales que por ciertas circunstancias no han venido tramitándose. Estamos realizando actividades de impulso de oficios para que los justiciables, a la brevedad posible, obtengan una respuesta de fondo sobre ese conflicto penal que se ha generado y ha sido puesto a nuestro conocimiento. Doctor, en la etapa de juzgamiento, ¿cuántas partes tiene la audiencia en el proceso de juzgamiento? Bien, aquí es importante señalar que nuestro sistema procesal penal está constituido por ciertas fases. Hay una fase de investigación que le corresponde al Ministerio Público, donde también tiene participación el juez de investigación preparatoria controlando la función fiscal, podría sostener así. Hay una fase intermedia que es un filtro o control para que se pueda dirimir o discriminar qué casos tienen sustento para que pasen a la fase de juzgamiento, u otros que no merecen que lleguen a esa fase. Y ya en la fase de juzgamiento, que es la etapa donde mi persona tiene que resolver ya el conflicto de fondo, existen tres fases, se podría sostener. La primera de ellas, una fase inicial que implica la recepción de las posiciones de las partes, es decir, lo que se conoce como los alegatos de inicio o de apertura, donde el fiscal sustenta su caso, exponiendo los hechos, con qué actividad probatoria va a probar esos hechos, y postula la sanción que el delito ha establecido. Por su parte, la defensa postula eventualmente una tesis absolutoria. Son muy pocos los casos donde la defensa indica que va a someter a su patrocinado a una conclusión anticipada, que es un procedimiento válido en esa fase, donde se busca solucionar el conflicto a la brevedad posible sin necesidad de actuar actividad probatoria. Y rige a partir de la aceptación de cargos del acusado. También en esa primera fase inicial se pueden escuchar en algunos casos la posición del actor civil, si es que se ha constituido como tal. El actor civil no es más quien representa a la víctima. También puede existir la posición de un tercero civil si es que se ha constituido. Hay una fase también, o segunda fase, denominada actividad probatoria, donde ya se actúa la prueba que el juez de etapa intermedia ha decidido que se admita. En esa fase de actuación se toman las declaraciones de los testigos, de los peritos o cualquier otro órgano de prueba que ha sido admitido. También hay una fase de lectura de documentos que también han pasado por ese filtro. Y finalmente ya viene la parte final o de cierre del juzgamiento, que comprende, en primer lugar, los alegatos de cierre de las partes y la decisión que tiene que realizar el órgano jurisdiccional. Nosotros hoy en día las audiencias en el Poder Judicial son virtuales. ¿Usted considera que deben de continuar siendo virtuales o ya debemos de pasar a la presencialidad, teniendo en cuenta la coyuntura en este caso y la geografía de Ayabaca? La virtualidad obviamente es una situación a nivel jurisdiccional que ha conllevado de alguna u otra manera acercar a los justiciables. Pero también no hay que perder de vista la realidad del lugar o la zona donde mi persona desempeña la función jurisdiccional. La provincia de Ayabaca tiene sus distritos muy retirados y muchas veces accidentados, donde la cobertura del internet es escaso o no existe.
Entonces yo creo que debería, si bien es verdad, deberíamos continuar con esa política de audiencia virtual. Poco a poco también debemos permitir a la par a que los justiciables nuevamente accedan a las audiencias presenciales. Del 100% de audiencia, doctor, que se realizan virtuales, ¿el nivel de frustración es el mismo cuando eran presenciales antes o ha bajado? El índice de frustración de las audiencias ha bajado de manera considerable, porque a través de la virtualidad, personas que físicamente no puedan trasladarse, quizá por la geografía o por otras circunstancias, se conectan a la audiencia desde el lugar donde se encuentran, así sea un lugar lejano, incluso desde el extranjero, para efectos de participar en la audiencia. Doctor, ¿considera que la carga que tiene su juzgado es manejable, se puede trabajar o necesita un juzgado más a Ayabaca? Yo creo que la provincia de Ayabaca, a efecto de dotar de mayor celeridad, de dar una respuesta más pronta a los justiciables, sí debería ya tener un órgano jurisdiccional que al menos se aboque, por ejemplo, al área penal. Sería bueno que la Corte adopte políticas con la finalidad de que se implemente eventualmente un módulo penal propiamente dicho, donde cuente con su magistrado, su personal jurisdiccional, y de esta manera se puedan solucionar esas materias a la brevedad posible, y no como ahora que por ahí tenemos dificultades, pero siempre pensando en los ciudadanos tratamos de atender el plazo razonable. Doctor, ¿qué es lo que debe de valorar un juez al momento de emitir una sentencia? Al momento de emitir una sentencia, lo que el órgano judicial valora es única y exclusivamente la prueba que se actuó en juicio. El juez está vedado o prohibido de valorar cualquier otra circunstancia que no haya formado parte de la actividad probatoria. Por ejemplo, el juez no puede valorar una declaración que reposa en un acta, ¿ya?, cuando ésta no ha sido pues introducida a la actividad probatoria con las formalidades de ley. Es decir, por ejemplo, si se solicitó que vaya un testigo a declarar y no concurrió, a pesar de estar debidamente notificado, no se puede, el juez no podría tomar como prueba lo que declaró a nivel fiscal. Eso está prohibido, está vedado. El juez solamente se centra a valorar lo que en juicio se ha actuado, sean declaraciones o sean documentos. Doctor, también hay un tema en cuanto a la aprobación de prisiones preventivas, que a veces la ciudadanía dice no, pero no la aprobó, lo dejó libre, pero pasa mucho por un tema de que se sustenten, como se indican, las pruebas para que el juez pueda tener las herramientas y pueda aprobar esa prisión preventiva, ¿no? Porque la ciudadanía a veces no entiende esa parte, ¿no? Muchas veces se confunden los términos prisión preventiva con sentencia, en primer lugar. Se suele confundir esos términos, y si por ejemplo en la noticia sale, dictan prisión preventiva por 9 meses contra parricida, ¿verdad? La ciudadanía suele pensar que ese plazo que el juez ha dictado ya es la condena, pero eso es un concepto errático. Entonces hay que trasladarle como información a la ciudadanía que la prisión preventiva es una medida cautelar o coercitiva de carácter preventiva, con la finalidad de garantizar que esa persona que ha cometido un delito que reviste de gravedad lleve su proceso en condición de preso preventivo, es decir, internado en un establecimiento penitenciario. Ahora, en relación a la pregunta que me planteas, efectivamente, la única persona legitimada para presentar o solicitar ante el juez una medida de coerción de esa naturaleza lo es el Ministerio Público. No hay ningún otro sujeto procesal legitimado. Entonces, como se le ha otorgado o delegado esa legitimidad a la Fiscalía, es quien debe preparar conforme corresponde su requerimiento de prisión preventiva, aportando los elementos de convicción necesarios que permitan convencer o generar en el juez la convicción suficiente de que a esa persona se le debe dictar dicha medida de coerción. Doctor, ¿cuándo prescribe una acción penal? En relación a la acción penal, debo manifestar que es un mecanismo o una causal establecida por nuestra legislación, específicamente el Código Penal, que busca, que está dirigida justamente a cesar la persecución penal que realiza el Estado cuando se cometen hechos punibles de persecución pública, porque también hay hechos punibles de persecución privada, que son los procesos de querella. Entonces, la prescripción implica el paso del tiempo, es decir,
el Estado tiene un tiempo determinado para lograr perseguir y que se sancione penalmente a un ciudadano que ha infringido el Código Penal o ha cometido un delito, para ser más específico. ¿Cuál es el tiempo que tiene el Estado? El Código establece que a efectos de poder sostener que la acción penal ha prescrito, el tiempo que se considera es el que cada tipo penal ha establecido como pena máxima en su redacción. Por ejemplo, si el delito de homicidio en nuestro Código Penal está sancionado con pena privativa de libertad entre 6 a 20 años, para que opere la prescripción tendrían que pasar 20 años, que es el extremo máximo punitivo que establece ese delito. También nuestro código recoge dos posiciones sobre la prescripción de la acción penal, una ordinaria y una extraordinaria. La primera está relacionada al ejemplo que te puse. Cuando yo cometo un delito, en el mismo supuesto, homicidio, y si en 20 años nadie me denunció, la fiscalía no hizo ninguna persecución penal, y llega a pasar 20 años desde que cometí el delito, ya no habría posibilidad de que el Estado me persiga y me sancione penalmente. La prescripción extraordinaria es cuando ya existe intervención tanto del Ministerio Público como de los órganos jurisdiccionales en perseguir el injusto, pero también existe un tiempo sobre el cual el Estado ya va a buscar que te sancionen. ¿Y cuál es ese tiempo? Ese plazo máximo legal establecido en el tipo más la mitad de este. En el mismo ejemplo, si estamos diciendo que el homicidio prescribe a los 20 años en su versión ordinaria, en su versión extraordinaria prescribiría a los 30 años. Doctor, su mensaje final a la ciudadanía. Bueno, como mensaje final, confíen en la justicia, que sigue haciendo su labor como corresponde. De esta manera llegamos al final de esta edición de Perfiles de la Justicia. Agradecemos nuevamente al doctor Carlos Lindo Yajamanco. Él es juez titular del juzgado mixto con funciones de unipersonal de la provincia de Ayabaca. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y YouTube, así como por la señal abierta de Justicia TV a través de Claro y Movistar.